Bienvenidos a la sesión sincrónica del curso Señales y Sistemas del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la sesión de hoy vamos a ver el tema sobre ortogonalidad. Entonces, primeramente, hagamos un repaso de los conceptos importantes del tema. Que voy a tomar el libro del curso. Nuevamente, siempre les recuerdo que, bueno, obviamente este repaso agarro el libro y me voy como a lo más importante, como para tenerlo por ahí. Que recuerden que hay una lección, bueno, ya completa, entonces hay ciertas cosas que verdaderamente no, o sea, no me voy a poner a explicar acá. Que uno de los conceptos más importantes que tenemos que saber de ortogonalidad, uno de los conceptos más importantes que tenemos que saber de ortogonalidad es que si tenemos una base vectorial U, igual, bueno, un conjunto de vectores U sub 1, U sub 2, hasta U sub n, que vamos a decir que esto pertenece a la base vectorial dada por esta V. Decimos que este conjunto de vectores es una base de V y todo par de vectores U sub I y U sub K con I diferente de K es ortogonal que se dice que U es una base ortogonal del espacio vectorial o de V. Si además se cumple que la norma, o es decir, este símbolo, bueno, de doble raya, U sub I, eso significa la norma de U sub I. Si esto es igual a 1, entonces se dice que U es una base ortonormal. Y un buen ejemplo de eso era, bueno, el plano cartesiano o un plano tridimensional que es de 2 y de 3 dimensiones respectivamente. Entonces, bueno, voy nuevamente. Si U, que es un conjunto de vectores U sub 1, U sub 2, U sub 2, que pertenece al espacio vectorial y es una base de V, entonces a todo par de vectores U sub I y U sub K con I diferente de K es ortogonal, se dice entonces que U es una base ortogonal de V. Entonces, ¿cuál es el requisito para que un conjunto de vectores conformen una base ortogonal? Bueno, justamente que los vectores entre sí sean ortogonales. Y adicionalmente, si la norma es igual a 1, pues se dice que la base es ortonormal. Y como les digo, bueno, un ejemplo de eso va a ser los
vectores unitarios IJ o IJK, que conocemos de física, ¿verdad? Que bueno, eso por un lado. Que habíamos visto que con estas bases ortogonales es posible aproximar funciones mediante la forma, o bien aproximar vectores, que podemos dejarlo por el momento en el contexto de vectores. Más adelante lo pasamos a funciones. Entonces un vector X va a ser igual a la sumatoria de i igual 1 hasta algún valor n de coeficientes c sub i que multiplican a un vector u sub i. Entonces vean que podemos conformar un vector a partir de una combinación lineal de los vectores de esta base ortogonal. Entonces, bueno, vean que aquí estamos de alguna manera sintetizando un vector a través de una base y una serie de coeficientes. Y adicionalmente, podemos derivar los coeficientes c sub k de la combinación lineal como la norma del vector u sub k con el vector x entre la norma de ese vector u sub k a la 2. Que vean que, recuerden que si el vector es, o bien si la base es ortonormal, lo voy a poner acá, el c sub k va a ser igual únicamente al producto interno de u sub k con x. ¿Okay? Porque vean que justamente aquí tenemos 1 al cuadrado. Entonces, bueno, eso no, bueno, es trivial, no lo ponemos. Que adicionalmente, bueno, yo creo que es importante definir qué es la norma. Aunque yo creo que es mejor hacerlo en el contexto de funciones, que es lo que nos interesa, mayoritariamente. Que en el contexto de funciones, el producto interno bueno, lo voy a poner a ver, pongámoslo primero, bueno, como vectores. Y que el producto interno de dos vectores iba a ser la sumatoria desde i igual hasta, bueno, pongámosle aquí un n1 hasta un n2, pueden ser cualquier par de números, del vector conjugado x de i que multiplica a y de i. O sea, la posición i de cada uno de estos vectores. Vean que x va conjugado en caso de que sean vectores, bueno, complejos. Y podemos llevar esto a las funciones, donde podemos tener el producto interno de dos funciones x de t y y de t. Que esto va a ser la integral que va de a b, hay algún límite que es no lo van a dar usualmente, de x conjugado de t por y de t. Entonces, bueno, vean en general, bueno, esta función x de t puede ser compleja, por eso aparece aquí conjugada, que podemos poner que en general x de t y y de t pertenecen a los complejos, que recuerden que los números reales es un subconjunto de los complejos. Entonces, bueno, aquí puedo ponerlo o refrasearlo
cuando x de t y y de t son reales. Que recuerden que el conjugado de un número real es el mismo número, ¿verdad? Entonces, bueno. Aquí voy a marcar esta, que bueno, justamente nos va a servir en algunos ejercicios que tenemos para hoy. El producto interno de dos funciones va a ser la integral de la multiplicación de esas dos funciones en algún intervalo que nos den. Y adicionalmente, bueno, también nos interesa saber la norma de una función x de t. La norma, bueno, como fue definida anteriormente en el contexto de vectores, bueno, podemos expresarla como la raíz cuadrada del producto interno de la función consigo misma. Otra forma de verlo también es que la norma al cuadrado, que pasamos o elevamos al cuadrado ambos lados, la norma al cuadrado nos va a dar el producto interno de x con x. O bien expresado de otra manera, la integral de a b de x cuadrado de t. Incluso aquí ponen, bueno, ponen esto más bien en valor absoluto al cuadrado. Valor absoluto de x de t al cuadrado. Que vean que si no estuviera, o bien, bueno, también lo voy a poner aquí arriba, que es de donde viene. Vean que esto es la raíz cuadrada, bueno, de justamente esta integral que acabo de poner acá, ¿verdad? Y siempre les digo que esta integral, pues, es igual al valor RMS de una función. Entonces vean que se puede interpretar la norma de una función como su valor efectivo. Del valor efectivo que ya, bueno, podrán recordar del curso de corriente alterna, ¿verdad? Y finalmente, bueno, también es posible, utilizando todas estas definiciones, obtener el coseno del ángulo que hay entre la función x de t y y de t. Así como se puede también saber el ángulo entre vectores, se puede saber el ángulo entre funciones. Entonces el coseno del ángulo de dos funciones va a ser el producto interno de x de t con y de t entre la norma de x de t que multiplica a la norma de y de t. Aunque esta es menos usual que la preguntemos en exámenes normalmente, o al menos de lo que hemos hecho en presencialidad de los últimos 3 años, desde el 2017 que doy este curso. Ha sido menos recurrente encontrarse esta ecuación, pero sí va a ser muy necesario utilizar al menos o que puedan manejar el producto interno y la norma, es muy, muy importante. Entonces, bueno, con respecto a este tema de ortogonalidad, esto es lo más importante, que bueno, que sepan que es una base ortogonal, que con esa base ortogonal podemos aquí
aproximar un vector a través de una combinación lineal de los coeficientes con la base ortogonal. Eso en el contexto de vectores, pero recuerden que también, bueno, llevamos esto hacia las funciones. Entonces el cálculo de norma y de producto interno podemos hacerlo tanto para vectores como para funciones. Y este nos permite, bueno, también aproximar una función con un conjunto de funciones ortogonales. Vean que ahora en el contexto de funciones esta base no va a ser una base vectorial, sino que va a ser una base funcional, o sea, de funciones ortogonales entre ellas. El concepto es lo mismo, solamente que lo pasamos de ambiente, tal vez, de vectores a funciones. Entonces, bueno, esto es básicamente todo lo necesario por saber. Que vean una pregunta. Nuevamente, todo esto lo saco de los exámenes presenciales que hubo entre 2017 y 2019. Entonces, bueno, esta pregunta es bastante sencilla y directa, vale un punto. ¿Cuál es la magnitud del ángulo entre dos funciones ortogonales? ¿Quién me puede decir? Pi medio, justamente. Que recuerden en el contexto de vectores, que dos vectores van a ser ortogonales justamente cuando tenemos un ángulo recto entre ellos. Entonces, bueno, es pi medios. Bastante fácil esta pregunta. Con respecto a ortogonalidad, he visto que siempre los problemas andan, no sé, como de una forma muy parecida entre ellos. Tal vez, bueno, haciendo un par de estos, se van a dar cuenta más o menos el patrón. Entonces, bueno, leamos el problema. Recuerden que siempre les digo, tratemos de recabar la información que tengamos de manera explícita y derivemos lo que podemos sacar de manera implícita y tengamos toda la información puesta en la mesa y dado eso, podemos decir, ok, comencemos el problema y hacer un dibujo si es necesario. Entonces nos dicen que los polinomios de Legendre constituyen una familia de funciones dadas por P sub n de x es igual a 1 entre 2 a la n por n factorial por la enésima derivada con respecto a x n veces de la función x a la 2 menos 1 a la n. Para n que va de 0, 1, 2, 3, ahí hacia infinito, idealmente. Entonces nos piden encontrar los primeros 4 polinomios de Legendre. O sea, para n igual 0, 1 y 2. Aquí más bien era, creo que aquí más bien es 3, ¿verdad? Sí. O no sé si aquí me falta un 3, ahorita vemos. Demuestre que los polinomios generados para n igual 0, 1 y 2, entonces más bien creo que aquí el error tal vez estuvo acá. Los polinomios generados con n igual 0, 1 y 2 son ortogonales entre ellos mismos en el intervalo de menos 1 a 1. Vean muy importante lo que les había dicho ahora, el intervalo de integración nos lo tienen que dar, no podemos suponerlo. Tal vez un par de funciones van a ser ortogonales en un rango, pero no lo van a hacer en el otro. Entonces, demuestre que los polinomios generados para n igual 0, 1 y 2 son ortogonales entre ellos mismos en este intervalo. Entonces, básicamente, ¿qué hay que demostrar acá? Y vean que podemos ponerlo como un planteo. Y bueno, adicionalmente, tal vez me faltó hablarlo acá en esta parte. Aunque nos preguntan la magnitud de un ángulo, del ángulo entre dos funciones que sean ortogonales va a ser pi medios, pero adicionalmente, cuando dos funciones son ortogonales, ¿qué tenemos? ¿Cómo es el producto interno entre dos funciones ortogonales? Cero. Que vean que esto es algo conceptual muy importante y si no, pues, si no lo tienen o no logran encontrarlo al momento que estén realizando el problema, pues no van a poder continuar.
Entonces vean que justamente esta parte hace alusión a esto. ¿Cómo vamos a demostrar que los polinomios generados para n igual 0, 1 y 2 son ortogonales entre ellos mismos de -1 a 1? Simplemente aplicamos el producto interno. Tal vez aquí podamos ponerlo más en contexto del polinomio que estamos tratando. Entonces podemos aquí poner un p sub i de x que va a ser ortogonal con un polinomio p sub k de x. Y bueno, en este caso particular, las combinaciones de i y de k son, bueno, son pocas. Y luego nos piden encontrar los coeficientes c sub i dados por, bueno, hay diferentes formas de encontrar, bueno, coeficientes. Entonces, bueno, aquí nos están diciendo que utilicemos, o más bien, bueno, justamente para aproximar la función seno con estos polinomios. Entonces aquí ya nos están dando la ecuación, bueno, de cómo encontrar los coeficientes para i igual 1, que simplemente nos están dando para un valor. Entonces, bueno, lo primero es encontrar los primeros tres polinomios de Legendre. Entonces, p sub n de x va a ser igual a 1 entre 2 a la n por n factorial, que multiplica la enésima derivada de la función x a la 2 menos 1 a la n. Entonces, aquí para p sub 0, esto nos va a quedar 1 entre 2 a la 0 por 0 factorial, que multiplica la derivada 0 de la función x a la 2 menos 1 a la 0. Entonces, bueno, nos queda 1 entre 2 a la 0 es 1, por 0 factorial es 1. Vean que la derivada 0 es no derivar del todo, entonces nos va a quedar x a la 2 menos 1 a la 0, que esto nos va a dar 1. Entonces vean que todo esto nos da en general 1. Entonces aquí podemos poner que p sub 0 de x es igual a 1, que ya tenemos el primero. Para p sub 1 de x tenemos 1 entre 2 a la 1 por 1 factorial, que multiplica la primer derivada, ahora sí, con respecto a x de x a la 2 menos 1 a la 1. Que vean que nos va a quedar 1 entre 2 por la primer derivada de x a la 2 menos 1. Que la derivada de x a la 2 menos 1 va a ser 2x menos 0. Entre 2 nos va a dar x. Entonces tenemos p sub 1 de x va a ser igual a 1. Y nos falta el último, que va a ser p sub 2 de x. Va a estar dado por 1 entre 2 a la 2 por 2 factorial, que multiplica la segunda derivada con respecto a x dos veces de x a la 2 menos 1 a la 2. Que eso nos va a dar 1 entre 4 por 2. Que multiplica la segunda derivada con respecto a x dos veces de x2 a la 2 menos 1. Bueno, aquí tal vez pueda resolver ya hasta, o al menos una primer derivada. Vamos a tener 2 que multiplica a x a la 2 menos 1, que multiplica a 2x. Todo esto por regla de la cadena, ¿verdad? Que vean que aquí vamos a tener un 4. Bueno, 2 por 2 son 4.
Entonces se nos va a eliminar esto con esto. Entonces nos va a quedar un medio que multiplica a la primer derivada de x a la 3 menos x. Que bueno, vean que aquí voy bastante lento, tal vez alguno pueda resolver esto más rápido. Entonces esto nos va a quedar como un medio que multiplica a 2x menos 1. No, mentira. 3x a la 2 menos 1. Ujú. Entonces con esto nos queda que p sub 2 de x va a ser igual a que podemos poner 3 medios x a la 2 menos 1 medio o dejarlo ahí factorizado, como gusten. Entonces podemos hacer aquí, bueno, podemos copiar todos estos y tenerlos, bueno, a manera de respuesta. Todos aquí en un mismo lugar. Entonces ya tenemos los polinomios, bueno, para n igual 0, 1 y 2. Que ya esta parte ya la encontramos. Podemos marcarla, tal vez aquí alguna ayuda visual que nos indique ya encontramos esto. Que ahora nos dicen que necesitamos demostrar que esos polinomios son ortogonales entre ellos mismos en el intervalo de menos 1 a 1. Que cuando nos dicen que sean ortogonales entre ellos mismos, vean que tenemos que generar las combinaciones posibles entre ellos mismos. En este caso nos queda 0 y 1, 0 y 2 y 1 y 2. Ven que esas son las posibles combinaciones. Entonces, para demostrar que P sub 0 es ortogonal con P sub 1, tenemos que hacer el producto interno de P sub 0 con P sub 1. Y esto va a ser en el intervalo de menos 1 a 1. Entonces, bueno, vean que podemos plantear esto como la integral que va de menos 1 a 1 de P sub 0 por P sub 1, que va a ser 1 por 1 de x. No, aquí más bien P sub 1 no me da 1, eso es un error. P sub 1 me da 2x entre 2, sí, no, más bien me da x. Sí, aquí se me fue. Entonces nos queda la integral de 1 por x de x. Que esta integral va a ser x a la 2 entre 2, evaluado de menos 1 a 1, ¿verdad? Que vean que esto va a ser, bueno, 1 a la 2 entre 2 menos 1 a la 2 entre 2. Eso nos va a dar 0. Entonces podemos poner aquí a manera de respuesta el producto interno entre P sub 0 y P sub 1 da 0. Esto implica que P sub 0 de x, podemos ponerlo así, podemos ponerle ese símbolo de ángulo recto, que eso nos dice entonces que son ortogonales. Entonces, bueno, ya encontramos este primero.
P sub 0 y P sub 1 son ortogonales entre ellos mismos. Ahora vamos a calcular P sub 0 con P sub 2. Que esto va a ser igual a la integral que va de menos 1 a 1 de P sub 0, que es 1, que multiplica a 3 medios x a la 2 menos 1 medio. Que eso nos va a dar x a la 3 entre 3 por 3 medios, que nos va a dar justamente x a la 3 entre 2 menos 1 medio x. ¿Cierto? Evaluado de menos 1 a 1. Entonces, resolviendo esta integral, esto nos va a dar 1 a la 3 entre 2 menos 1 medio que multiplica, bueno, 1 menos 1 a la 3 entre 2 menos 1 medio que multiplica a menos 1. Que esto va a ser 1 entre 2 menos 1 entre 2 menos 1 entre 2 más 1 entre 2. Aunque este último nos queda menos por menos más, por este menos nos queda menos. Entonces nos queda más bien menos 1 medio. Ven que todo esto se nos va a cancelar. Todo eso nos va a dar 0. Pues bueno, justamente ya logramos demostrar que P sub 0 y P sub 2, o el producto interno, va a ser igual a 0, lo que implica que P sub 0 de x es ortogonal a P sub 2. Ahora nos falta encontrar o demostrar uno último, que va a ser el producto interno de P sub 1 con P sub 2. Que sea igual a 0. O bien, definámoslo de una vez. Que esto va a ser la integral que va de menos 1 a 1 de x que multiplica a 3 medios x a la 2 menos 1 medio. Que eso nos va a quedar como 1 medio que multiplica la integral que va de menos 1 a 1 de 3x a la 3 menos x de x. ¿Cierto? Que al resolver la integral esto nos va a quedar 1 medio que multiplica a 3x a la 4 entre 4 menos x a la 2 entre 2, evaluado de menos 1 a 1. Que esto va a ser igual a 1 medio que multiplica 3 cuartos por 1 a la 4 menos 1 a la 2 entre 2 menos 3 cuartos menos 1 a la 4 más, aquí ya estoy aplicando el menos, menos más y menos menos, que nos va a quedar menos más. Y esto es menos 1 a la 2 entre 2. Que eso nos va a quedar 3 cuartos menos 1 medio menos 3 cuartos
más 1/2. Entonces, bueno, vean cómo todo esto se cancela. Nos da 0. Entonces, efectivamente, tenemos que el producto interno de P sub 1 con P sub 2 va a ser igual a 0. Esto implica que P sub 1 es ortogonal a P sub 2. Que entonces ya terminamos la segunda parte. Entonces nuevamente podemos irnos acá. Siempre es bueno visualmente ir viendo qué hace falta o qué pudimos obtener o qué no pudimos obtener. Tal vez en algún problema ustedes digan, bueno, saqué esos dos, pero bueno, este no lo saqué. Pero bueno, la idea es sacarlos todos, ¿verdad? Y ahora nos piden encontrar los coeficientes dados por C sub i igual al producto interno entre P sub i de x con seno de x entre la norma al cuadrado de P sub i de x. Aunque para i igual 1 nada más. O sea, nos están pidiendo encontrar el coeficiente C sub 1 en el mismo intervalo de menos 1 a 1. Entonces vean que esto va a ser, bueno, podemos plantearlo como C sub 1 va a ser igual al producto interno de P sub 1 de x con seno de x entre la norma de P sub 1 al cuadrado. Que vean que todo esto es algo que podrían encontrarse fácilmente en cálculo integral, ¿verdad? O sea, la parte conceptual de ortogonalidad de funciones es algo profundo, pero al final se reduce a estas integrales. O sea, son integrales reales que son bastante sencillas. Entonces yo siento que el tema no debería ser de terror, ¿verdad? Entonces, calculemos primero la norma de P sub 1 de x al cuadrado. Porque les había mencionado ahora en el repaso que a veces es bueno, bueno, tener la norma o la norma al cuadrado, porque justamente, bueno, nos la están pidiendo acá, pero va a ser más fácil que estar acarreando aquí una raíz todas las veces, entonces no sé, como que se hace muy tedioso a veces estar acarreando o repitiendo cosas. Entonces, bueno, en este caso la integral, bueno, es integral del producto o bien de la norma, que recordemos que va a ser el producto interno de x con x. Entonces va a ser la integral que va de menos 1 a 1 de x por x de x. Que bueno, vean que eso es x a la 2, que la integral nos va a quedar x a la 3 entre 3 evaluado de menos 1 a 1. Que eso nos va a quedar 1/3 menos 1/3. Eso nos va a quedar 1/3 más 1/3, que es igual a 2/3. Entonces, bueno, vean que la norma al cuadrado nos da 2/3. Que adicionalmente podemos poner que la norma nos da raíz de 2/3, ¿verdad? Que dependiendo de qué es lo que necesitemos o qué nos piden, en algún problema podrán pedir la norma y en este caso, bueno, no están pidiendo la norma, pero sí hay que obtener la norma al cuadrado. Entonces, bueno, vean que es sola tener raíz o no tener raíz. Ahora hay que calcular el producto interno de P sub 1 de x con seno de x. Que esto va a ser igual a la integral que va de menos 1 a 1 de x seno de x de x. Que a veces algunas de esas integrales va a ser necesario, bueno, sacarlas por tabla o tal vez por alguna identidad. Que esto nos va a dar seno de x menos x coseno de x evaluado de menos 1 a 1.
que esto va a ser igual a seno de 1 menos coseno de 1 menos seno de menos 1 más, o bien nos queda, bueno, pongámoslo bien aquí, menos seno de menos 1 menos menos 1 que multiplica coseno de menos 1. Que vean que este coseno de menos 1 es coseno de 1. Este menos se me va a hacer un más con este. Entonces va a quedar seno de 1 menos coseno de 1. Vean que este seno de menos 1 puede salir como menos seno de 1. Entonces aquí nos va a quedar más seno de 1. Y por acá nos queda más coseno de 1. A ver, es que aquí no se me debería cancelar. A ver, tenemos que coseno de menos 1 es igual a coseno de 1, ¿verdad? Pero este menos... Ah, bueno, aquí queda... Más, menos... Sí, me hizo falta agregar este menos de acá. Vean que estos dos se cancela, pero aquí viene a caer este otro. Entonces aquí me va a quedar menos coseno de 1. Ok, ahora sí. Entonces me queda, va a quedar, bueno, 2 seno de 1 menos 2 coseno de 1. Que podemos ponerlo acá, que a manera de resultado. Siempre les digo que marquen los resultados importantes o intermedios. Y de esta manera ya podemos, bueno, expresar qué es el C sub 1. Que C sub 1 va a ser, bueno, el producto interno que nos dio eso que está por acá. Entre entre 2 tercios. Entonces vean que, bueno, este 2 cancela estos dos que están acá y ese 3 va a pasar arriba a multiplicar. Entonces nos va a quedar que el C sub 1, y ya esta va a ser la respuesta, va a ser 3 que multiplica seno de 1 menos coseno de 1. Que bueno, vean que eso tiene algún valor ahí. Seno de 1 menos coseno de 1. Nos queda de esta manera. Que vean que en general podemos calcular aquí cualquier C sub i, pero en este caso nos pidieron solamente uno. ¿Que alguna pregunta con ese problema? Ok, pasemos al siguiente problema. Con esto van a ver que todos estos problemas se parecen bastante, al menos en el contexto de, pues, presencialidad, ¿verdad? Que este va a ser el problema 3 del examen parcial del primer semestre del 2018. Que nos dicen que sea una base de tres funciones ortogonales, U0 o U sub 0, U sub 1 y U sub 2,
definidas únicamente en el intervalo de menos 1 a 1. Como u sub 0 de t va a ser igual a 1, u sub 1 de t va a ser igual a t, u sub 2 de t va a ser igual a k sub 0 más k sub 1 por t más t al cuadrado. Que vean que aquí, bueno, estas k son constantes. Habría que encontrarlas, incluso nos piden encontrarlas más adelante. Nos piden graficar las primeras dos funciones, u sub 0 y u sub 1. Calcular la norma de las primeras dos funciones, u sub 0 y u sub 1. Determinar las constantes k0 y k1 que hacen que u sub 2 sea ortogonal a u sub 0 y u sub 1. Habiendo encontrado estas dos constantes, podemos graficar u sub 2 y luego nos dicen que una función f de t está dada por 1 de 0 a 1 y 0 en el resto. Entonces nos piden graficar la función y nos piden una aproximación óptima f, bueno, este rabito se llama tilde en inglés, entonces bueno, digámosle f tilde de la función f de t utilizando una combinación lineal de las funciones ortogonales u sub 1 con i que va de 0 a 2 o 0, 1 y 2 definidas en los puntos anteriores. Y adicionalmente, bueno, vamos a necesitar saber la norma al cuadrado de u sub 2, que es un poco, bueno, más complicada de calcular, pero bueno, es posible, pero aquí en este caso nos dan el valor para no tener que hacerlo. Y nos piden graficar la aproximación de f de t. Con este último punto, lo que quiero que vean, y esto nos va a servir para entender justamente series de Fourier, es que dada una función f de t, se puede encontrar f tilde de t, que es una aproximación. Que es una aproximación a la función f de t. Entre más términos le agreguemos a la función, va a llegar un punto donde bueno, el resultado va a empezar a converger. ¿Qué tan rápido, qué tan lento? Bueno, depende de la función. Y vean que si hacemos esto con infinitos coeficientes, básicamente, ok, pongamos que si i tiende a infinito, entonces la aproximación f tilde de t va a tender a f de t. Ese es el concepto primordial que quiero que entiendan. Que entre más coeficientes agreguemos a esa aproximación, más parecida va a ser f de t a f tilde, o el error va a ser, o podemos decir que el error va a tender a cero. O sea, el error de la diferencia entre f tilde y f de t va a tender a cero. Entonces, bueno, este es el concepto más importante que quiero que entiendan. Entonces, bueno, nos piden graficar las dos funciones, 1 y t. Bueno, esto es algo bastante trivial, ¿verdad? De hecho, si lo ven, este problema está bastante sencillo, pero no sé, yo siento que a veces en este curso como que tal vez se bloquean o no logran pensar las cosas más sencillas por pensar que todo es muy difícil. Tal vez, no sé, se bloquea mentalmente y ya con eso no pueden lograr nada, pero si analizan un poquito el problema, pues van a ver que es bastante sencillo. O sea, como les digo, esto puede ser incluso ejercicios de cálculo integral. Entonces, bueno, nos piden graficar u sub 0 de menos 1 a 1. Vean que esta función, bueno, es constante en 1. Entonces podemos ponerlo acá. Nuevamente, vean que siempre nos dan los intervalos. Esos son los intervalos que tenemos que usar en la integración. Entonces, bueno, podemos dibujar esta función de esta manera. Que se podría decir que esa función es 0 fuera de este rango también.
Ahí es cuando les digo que no necesariamente una función va a ser ortogonal a otra fuera de algún rango. Puede pasar ahí algo más. Y ahora nos piden graficar u sub 1 de t, que esta básicamente es una línea recta, o sea, va a ser t, que más o menos, que vean que esa parte era un par de puntos, justamente 2 puntos. O sea, una gráfica muy sencilla. Recuerdo que hubo gente que no resolvió ese problema, no sé por qué. Entonces, bueno, ya tenemos esta parte. Ahora nos piden calcular la norma de las primeras dos funciones u sub 0 y u sub 1. Entonces nos piden la norma de u sub 0 y la norma de u sub 1. Que la norma de u sub 0 al cuadrado va a estar dada por el producto interno de u sub 0 consigo mismo. Esto va a ser la integral que va de menos 1 a 1 de 1 por 1 de t. Que esto va a ser igual a x evaluado de menos 1 a 1, que va a ser, bueno, 1 menos 1 que es igual a 2. O sea, la norma al cuadrado nos da 2. Pero vean que ahora ya podemos aplicar la raíz. Como les dije, vean que esto es básicamente para no andar acarreando aquí esto n cantidad de veces. Es tedioso. Entonces pueden comenzar con u sub 0 de t al cuadrado o la norma al cuadrado y al final le aplican raíz al resultado nada más. Entonces vean que esto nos da raíz de 2. Y luego podemos calcular la norma de u sub 1 al cuadrado, que va a estar dada por u sub 1 con u sub 1. Que eso va a ser igual a la integral que va de menos 1 a 1. Y u sub 1 nos habían dicho que era... ¿Cuánto era u sub 1? T. Aquí estoy combinando variables. Esto va a ser t más bien. Entonces esto va a ser t por t de t, que va a ser t al cuadrado. O sea que esto va a ser t a la 3 entre 3, evaluado de menos 1 a 1, que va a ser igual a 1 entre 3 menos a la 3, menos 1 a la 3 entre 3, y esto nos va a dar 2 tercios. De hecho, se parece al cálculo pasado. Entonces vean que con esto podemos decir que la norma de u sub 1 de t, que le sacamos raíz cuadrada de eso, nos va a quedar raíz cuadrada de 2 tercios. Entonces ya con esto sacamos la norma de u sub 1 y u sub 2. Ahora nos piden determinar las constantes K0 y K1 que hacen que u sub 2 sea ortogonal a u sub 0 y u sub 1. Vean que esto es clave lo que nos dicen acá. U sub 2 ortogonal a u sub 0 y u sub 1. Que fue lo que les había preguntado ahora antes. ¿Cuándo dos funciones son ortogonales? Entonces vean que aquí hay que verificar que el producto interno de u sub 2 con u sub 1
es igual a 0 y el producto interno de u sub 2 con u sub 0 es igual a 0. Hay que probar estas dos cosas. Entonces, bueno, vamos primero con una. Que vayamos primero con el producto interno de 2 y 0 o 0 y 2. Podemos, bueno, ponerlo en el orden. Creo que no afecta en este momento. U sub 0 con u sub 2, producto interno, va a ser igual a la integral que va de menos 1 a 1, que multiplica u sub 0, que es 1, por u sub 2 es k sub 0 más k1t más t a la 2. K sub 0 más k1t más t a la 2 de t. Que esto va a ser igual a k sub 0 por t más k sub 1 por t a la 2 entre 2 más t a la 3 entre 3. Evaluado de menos 1 a 1. Y vean que esto tiene que ser igual a 0. Que esto tenemos que igualarlo a 0. Que de aquí vamos a sacar justamente los valores de las constantes. Que entonces vean que eso nos va a quedar. Primeramente, bueno, k sub 0 por 1. Más k sub 1 entre 2 por 1. Más 1 a la 3 entre 3. Menos k sub 0 por menos 1. Más k sub 1 medios por menos 1 a la 2. Más menos 1 a la 3 entre 3. Que esto nos va a dar k sub 0 más k sub 1 medios más 1/3 menos menos k sub 0, que va a ser más k sub 0. Y aquí nos queda menos 1 a la 2, bueno, a 1. Signo positivo se altera con el negativo, nos queda menos k sub 1 medios. Y nos queda menos, bueno, aquí nos queda menos 1 a la 3 es menos 1, con este menos nos da más 1/3. Entonces vean que se elimina el k1 medios y nos queda igual a 2k0 más 2/3. Entonces bueno, por este lado, y recuerden que esto tiene que ser igual a 0, justamente. Eso tiene que ser igual a 0, entonces vean que aquí ya podemos despejar. 2k sub 0 va a ser igual a menos 2/3. Y pasamos el 2 a dividir. Con esto nos queda que k sub 0 es igual a menos 1/3. Que ya sacamos el primero. Que ahora vamos a hacer el producto interno de u sub 1 con u sub 2. Y este producto nos tiene que dar 0. Que esto va a ser la integral que va de menos 1 a 1 de t que multiplica a k sub 0 más k sub 1t más t a la 2 de t. Que esto va a ser igual a la integral de menos 1 a 1 de k sub 0t más k sub 1t a la 2 más t a la 3 de t. Que aquí voy a ir tal vez un poquito más rápido. Les voy a dejar aquí, bueno, a ustedes de tarea que sigan desarrollando aquí un par de líneas que hacen falta, que más que todo
para avanzar un poquito más rápido. Aquí se nos van a cancelar varias cosas, entonces nos va a quedar que 2/3 k sub 1 es igual a 0. Que eso entonces implica que k sub 1 es igual a 0. Con esto ya podemos, bueno, definir qué es U2 exactamente. U2 de t va a ser igual a k sub 0, que nos dio menos 1/3. A ver cómo nos queda. Más k sub 1, que vimos que es 0, más t a la 2. O sea, nos queda que U sub 2 es menos 1/3 más t a la 2. Que ya encontramos esto. Vean que adicionalmente nos dicen que la norma al cuadrado de U sub 2 de t era igual a, por aquí nos la dan, 8 entre 45. Vean que podrían calcularla. En realidad no va a ser tan complicado, esta integral no es difícil. Entonces vean que pueden verificarlo, pero aquí les dimos el valor ahí para que no perdieran más tiempo tal vez. Entonces bueno, ya obtuvimos, bueno, estos coeficientes y nos piden graficar U sub 2, que voy a reutilizar aquí un dibujo de la solución, tal vez más rápido, que este es el punto 4 que nos pedía, sí, era el punto 4. Graficar la función, que vean que esa es una función, pues, cuadrática, cóncava hacia arriba, que bueno, ahí ya graficar eso no es tan complicado. Y encuentran un par de puntos y saben que es de menos 1 a 1, ya con eso tienen. Entonces, bueno, ya sacamos el punto 4. Ahora nos dicen la función f de t está dada por 1, que va de 0 a 1 y 0 en el resto. Nos piden graficar dicha función. Bueno, esto es trivial también. 1 de 0 a 1. Que recuerden las flechas de los ejes y las etiquetas, todo es importante. Esto va a ser t y esto va a ser f de t. Que entonces nos dicen que f de t está definida como 1, que va de 0 a 1. Entonces tenemos aquí como como un cuadrado más o menos. Entonces nos piden, bueno, ahorita nos van a decir que estimemos la aproximación óptima de f de t utilizando una combinación lineal de las funciones ortogonales u sub i con i igual 0, 1 y 2 definidas en los puntos anteriores. Que para eso nos dan este dato, que la norma al cuadrado de u sub 2 es 8 entre 45. Entonces básicamente nos piden encontrar los coeficientes. O sea, nos dicen que f tilde de t f tilde de t va a ser igual a algún coeficiente c sub 0 que multiplica a u sub 0 más un coeficiente c sub 1 que multiplica a u sub 1 más un coeficiente c sub 2 que multiplica a u sub 2. Que esto en particular, pero recuerden que también si tenemos una base ortogonal infinita, aquí podemos seguir pues hasta un c sub n, u sub n de t. Ya con esto tendríamos como les dije, f tilde de t ya se estaría aproximando con un error igual a 0 a la función f de t, pero bueno,
vean que esta parte no la tenemos. Entonces esto va a ser una aproximación bastante grosera tal vez. Entonces, bueno, ese es el planteo en general. Entonces vean que básicamente tenemos que encontrar los coeficientes C sub i para i igual 0, 1 y 2. Esto es básicamente lo que hay que encontrar. Entonces, bueno, los coeficientes C sub k en general son, que en general van a estar dados, ¿cuál era la ecuación? Va a estar dado por el u sub k de t, que multiplica a f de t, entre la norma al cuadrado del u sub k. Entonces, bueno, vean, aquí es donde nos va a servir justamente la norma al cuadrado de u sub 2, que nuevamente se puede calcular, pero ahí nos la dieron. Entonces, bueno, aquí hay que calcular, bueno, varias integrales. Ya tenemos, bueno, las normas, en realidad ya las tenemos. Entonces, vean que solamente hay que calcular el producto interno de u sub 1, bueno, u sub 0, u sub 1 y u sub 2 con f de t. Entonces, bueno, vamos uno por uno. El producto interno de u sub 0 de t con f de t va a estar dado por la integral que va de menos 1 a... En general va de menos 1 a 1, pero vean que f de t es 0 de menos 1 a 0. Entonces vean que aquí bueno, puedo saltarme algunos pasos y puedo poner esta integral definida de 0 a 1. Y bueno, u sub 0 es 1 y f de t es 1 de t. Entonces esto va a ser, bueno, esto justamente nos va a dar t evaluado de 0 a 1, que es igual a 1. Esto nos da este primer producto interno. Luego el producto interno de u sub 1 de t con f de t va a estar dada por la integral que va de 0 a 1, que multiplica a que u sub 1, ¿cuánto era? U sub 1 es t. T por 1 de t. Que eso nos va a dar t a la 2 entre 2 evaluado de 0 a 1, que nos da 1/2. Y finalmente tenemos u sub 2 de t con f de t de 0 a 1, que multiplica a la función menos 1/3 más t a la 2 de t. Que esto nos va a dar menos t entre 3 más t a la 3 entre 3 evaluado de 0 a 1. Esto nos va a dar menos 1/3 más 1/3, que es igual a 0. Entonces vean que ese coeficiente en particular, y bueno, nos va a dar 0. Entonces ahora vean que el C sub 0 va a estar dado por el producto interno de u sub 0 de t con f de t entre la norma al cuadrado de u sub 0 de t. Que esto nos va a dar, bueno, el de arriba nos dio 1 y bueno, podemos regresar a ver cuánto era la norma. Vean que aquí nos preguntaron por la norma, pero más adelante necesitamos la norma al cuadrado. Entonces vean que la norma al cuadrado va a ser 2 para este en particular. Entonces nos va a quedar que el C sub 0 va a ser igual a 1/2. El C sub 1 va a ser igual a el producto interno de u sub 1 de t con f de t entre la norma de u sub 1 de t al cuadrado. Creo que aquí me faltó al cuadrado. Que ese C sub 1 nos dio, bueno, el producto interno nos dio por aquí igual a 1/2. Y la norma
al cuadrado de u sub 1 nos dio 2/3. Y eso nos va a dar, bueno, un medio entre 2/3. Nos va a dar 3/4. Y el C sub 2 va a ser igual al producto interno de u sub 2 de t con f de t entre la norma al cuadrado de u sub 2 de t. Que esto va a ser, bueno, 0 entre 8 entre 45, que bueno, nos va a dar 0, ¿verdad? 8 entre 45 era la norma. Sí. Que bueno, sea como sea, nos va a dar 0. Entonces vean que podemos regresar a esta aproximación f tilde de t. Ahora ya podemos decir que es f tilde de t, que va a ser la aproximación. Va a ser el c sub 1, o bien no, c sub 0, que multiplica a u sub 0, que en este caso es 1, entonces nos va a quedar un medio. O bien podemos ponerlo, un medio u sub 0 de t más 3/4 u sub 1 de t. Entonces, bueno, ya podemos definir f de t, que va a ser igual a un medio por 1 más 3/4 de t. Entonces vean que esta es la aproximación y como les digo, pues es bastante grosera cuando, bueno, justamente nos piden graficar esto. Voy a copiar también, bueno, el gráfico de la solución para no tener que redibujarlo. Entonces, bueno, vean que esta es una función lineal que pasa por un medio en y, que bueno, sí, esa es la ecuación de una recta. Vean aquí en azul tenemos la función que queremos aproximar, que es aquí como un escalón, tal vez, o sí, un escalón o un pulso rectangular. Vean que la primera aproximación es una línea recta. Como les digo, esa aproximación no nos sirve de mucho. Posiblemente si le empezáramos a agregar más términos, ya tal vez podríamos empezar a ver que aquí, no sé, aquí esto se va a empezar como a hacer aquí así. Y poco a poco va a empezar a hacerse como este pulso. Pero eso es únicamente conforme le vamos agregando más términos. ¿Qué alguna pregunta con este problema? Ok, comparen este problema con el anterior. Vean que no les vamos a pedir pues muchas bases ortogonales, van a ser unas cuantas. Usualmente 3 ya es un buen número. Entonces van a tener que encontrar ahí normas, productos internos. Vean que todo se reduce a estas integrales. Entonces vean que justamente, bueno, este ejemplo se parece mucho a este otro. Ok, les voy a dejar de tarea un otro problema también de el problema 2 del segundo parcial del 2019. Este, bueno, es un poco más complejo en dificultad, tal vez, pero al final se resume mucho en lo mismo. Entonces, bueno, les voy a dejar este problema ahí por el chat. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, quedamos por hoy con el tema de ortogonalidad y nos vemos la otra semana entonces. Muchas gracias por conectarse a la llamada.